¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos empezando una vez más nuestro estudio devocional y nos da mucho gusto compartirlo con ustedes. Creo que ha sido de mucha bendición. Luego a veces nos invitábamos nosotros a la gente a tener un estudio con un devocional y mucha gente decía, es que yo no sé cómo es un devocional o no tenían la idea de cómo llevar un estudio devocional. Y creo que este tiempo que hemos estado compartiendo con cada persona y hemos llevado de la mano este devocional, pues les va dando ya más o menos una idea, ¿no? De cómo es que se lleva un devocional, cómo se estudia, cómo pues se escudriña y se Ujú. desmenuza, ¿no? Y cómo puede ser de mucha bendición. Ahora nos damos cuenta cuán importante es estudiar un devocional. Y este devocional es todos los días, no nomás conformarnos con ir a la iglesia, ¿no? Así es. Y bueno, y lo padre de todo esto, como dirían los chavos, lo chido de todo esto es de que hoy en día van a estar los temas en YouTube, en Facebook, y pues van a poder verlo si te has perdido de algún tema o de algún mes, porque vamos mes con mes, está ahí a la disposición para que puedan pues llevarlo a cabo en el tiempo que ustedes puedan, ¿no? Si no se pueden conectar con nosotros en vivo, bueno, lo pueden hacer ya a través de YouTube o Facebook en cualquier otro momento, ¿no? Ya no estamos como antes, ¿verdad? ¿Y qué dijo el pastor? Ajá. ¿O qué fue lo que dijeron? Ahora tenemos, como dice mi esposa, la oportunidad de volver a verlo y esa es la facilidad que Sí, se nos brinda en este tiempo. así es. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy, lunes 20 de julio. El tema de este día es autor y maestro de la verdad. Y bueno, ya desde el título estamos pensando en quién es ese autor y maestro de la verdad. Pues es Jesús. Jesús es el considerado el maestro. ¿Por qué? Yo pensando y meditando un poquito en esto, primeramente pues porque tuvo al mejor de los maestros que fue a Dios, ¿no? A Dios Padre, estuvo con él antes de venir aquí a la tierra, él estuvo en el cielo, estuvo con Dios y pues él fue enseñado y fue, pues él era Dios, ¿no? Él mismo era Dios. Y al venir aquí a la tierra, pues él vino a compartir ahora la verdad, a hablar de la verdad y otro punto que yo veía es que todo lo que Jesús hizo y por qué él ahora es nuestro maestro es porque él amaba a la humanidad. Él nos ha amado de tal manera que dice la palabra que dio su vida por el ser humano. Y por eso el versículo del día de hoy, Juan 18:37, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y así es. Sí, perdón. Esto es interesante porque, como lo comenta mi esposa, de Jesús, cuando hablamos de el Cristo, la gente piensa que pues Jesús vivió en su época y en su momento, pero cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de una promesa y esta promesa viene desde Génesis. Ujú. Desde Génesis nosotros nos damos cuenta cómo Dios prometió a un redentor, a alguien que venía, ¿verdad? Pues ahora sí que arreglar lo que Adán y Eva en el principio pues fueron engañados y pues eso los llevó a la ruina, ¿no? Había Y distorsión, ¿no? Jesús dice, para eso yo he venido, dice el versículo. Y dice, y para esto, para esto he nacido y para esto he venido. Él era la promesa. Dice aquí nuestro devocional, empieza en el primer párrafo, dice, Cristo es el autor de toda verdad. Toda concepción brillante, todo pensamiento de sabiduría, toda capacidad y talento son dones de Cristo. Qué increíble está esto. Dice, Ujú. Él no tomó ideas nuevas de la humanidad, porque Él es el origen de todo. Ujú. Y esto es increíble. Dice, pero cuando vino al mundo, encontró las brillantes gemas de verdad que habían sido confiadas al hombre, sepultadas en la superstición y
la tradición. Ujú. Wow. Dice, Él no tomó ideas nuevas de la humanidad. O sea, recordemos nosotros que Dios creó al hombre y cuando Dios crea al hombre, y estoy hablando hombre, mujer, ¿verdad? Dios los creó con un propósito. Pero si tú has leído la Biblia, sabes que fueron engañados y el pecado que pues se acarrió, ¿verdad? La desobediencia los llevó a pecar, pues distorsionó, cambió, Ujú. cambió en todos los sentidos la naturaleza y cambió en todos los sentidos aún el cuerpo original de Adán y Eva. Por eso dice aquí en nuestro devocional, Él no tomó ideas nuevas de la humanidad porque Él es el origen de todo. Jesús vino a este mundo como un hombre, como un ser humano 100%, Así para es. demostrarnos con su vida cómo es que Dios quiere que vivamos. Él es un claro ejemplo. Pero como terminé leyendo en este pasaje, dice que lo que Dios había confiado, ¿no? Esas gemas brillantes, ese regalo tan maravilloso que Dios había confiado a la humanidad, pues desafortunadamente, ¿verdad? El engaño y todo lo que se distorsionó, termina diciendo lo que acabo de leer, dice que fueron sepultadas en la superstición y la tradición. Es Ujú. decir, hoy en día nosotros nos encontramos con que existen muchas religiones. Luego la gente no sabe, ¿verdad? Qué religión seguir. Recordemos que la palabra religión es un conjunto de ideas que el hombre tiene de Dios. Es decir, a final de cuentas, cada quien forma su propio criterio y de Ujú. ahí nacen las religiones. Un sistema de creencias, más de todo, impuestas por el Por el hombre, hombre. Ujú. que en realidad fundadas en la palabra de Dios. Y recordemos algo, que cuando Jesús vino a este mundo, Jesús también se topó en su tiempo, en aquellos tiempos, ¿verdad? Con que también existían, pues igual, religiones. Si tú Ujú. lees la Biblia vas a encontrar términos como de fariseos, saduceos, escribas, pues eran las corrientes ideológicas y religiosas de ese tiempo. Pero aquí lo increíble es que Jesús pues no se apadrinó de ninguna de ellas. Jesús Ujú. vino como leíste aquí, perdón, se lee en el título, ¿no? El autor y el Autor y maestro de la maestro. verdad. Ujú. Jesús vino a darle sentido real a lo que Dios quería desde un principio Ujú. establecer. Recordemos nosotros que ahí en Lucas, en el capítulo número 4, versículo 21, nos narra que Jesús, pues bueno, se le dio la oportunidad de entrar a un Al templo, templo. Ujú. porque en aquel tiempo, cuando llegaban a una edad, pues se les permitía ya entrar al templo y Jesús, ¿verdad? Pues ya tenía la edad, dice que se le presenta la oportunidad de ir al templo y pues le dan también a su vez la oportunidad de pararse y leer parte de la escritura. Ujú. Y dice que Jesús se le da el libro del profeta Isaías y que lee, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a leer este versículo. Al terminar de leer este versículo, Jesús, ahí en Lucas 4:21, dice, hoy se ha cumplido ante vosotros esta escritura. Y dice que la gente se quedó así como que no era una Ujú. literatura o una escritura o unas palabras dichas por leer. Jesús decía, eso que estoy leyendo precisamente soy yo, lo Sí. voy a vivir, ¿sí? Y en Juan 5:39 encontramos cómo Jesús dice, Jesús hablándole a los fariseos, en Juan 5:39, en la palabra de Dios para todos, dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pero mira lo que termina diciendo aquí, dice, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Ujú. Es decir, hemos hecho muchas veces tan complicada la palabra de Dios, Ujú. hemos hecho de la palabra de Dios algo a veces tan lejos de alcanzar y por eso muchas veces la gente pues ni quiere ir a la iglesia porque dice que es complicado, que es difícil, pero en realidad no es así, no es así. ¿Por qué? Porque a veces las mismas tradiciones, las mismas religiones hacen de esto algo tan complicado. Y si seguimos leyendo aquí en nuestro devocional, ahí donde nos quedamos, dice,
las verdades de la importancia más vital, escucha, estaban colocadas en el marco del error para servir al propósito del archiengañador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no tenemos la verdad, y yo recuerdo que mis hijos dieron un tema, ¿no? De lo que significaba, no me acuerdo el término que ocuparon, pero decían que era una mentira disfrazada de verdad, una falacia, ¿no? Una falacia, una mentira disfrazada de verdad. Y cuando nosotros no tenemos la verdad, nos vamos creando ideas equivocadas aún de Dios, aún del Padre, aún de Jesús. Y como acabamos de leer, no, el diablo se aprovecha de esto. El diablo es quien más provecho le ha sacado de esto. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que hoy en día pues hay culturas religiosas que ponen demasiadas exigencias a la gente para poder ser miembros o para poder, ¿verdad? Cumplir requisitos. Como las penitencias, como pues existe a veces rivalidad entre las iglesias, ¿verdad? No, es que yo soy de tal iglesia, no es que yo ya soy de tal iglesia. Y tal parece que el vestir una camiseta religiosa, eso es lo importante. Lo que le da salvación. Lo que le da salvación, pero como tú leíste, ¿no? La esencia de todo esto es Cristo Jesús. Jesús vino a traer esa relación y esa reconciliación, y muchas veces también nosotros vivimos, ¿verdad?, enemistades y divisiones, gente que se pelea en las iglesias y que mejor deciden salirse, irse a otra iglesia, o entre iglesias hay divisiones, hay pleitos entre pastores, y como leímos, quien más saca provecho de esto es el enemigo. Pero seguimos leyendo, dice, pero Cristo barrió las teorías erróneas. Nadie, salvo el Redentor del mundo, tenía poder de presentar la verdad en su pureza primitiva, es decir, desde su origen. Desde que Dios fundó al hombre, desde que Dios trajo al hombre a este mundo con un propósito, Dios tenía un sentido para la humanidad, pero desafortunadamente entramos en pleitos, envidias, engaños, en robos, en tantas cosas. La humanidad nos hemos hecho un caos. Y aún ese caos nos ha llevado a tener una idea equivocada de Dios. Pero Jesús vino de una manera tan sencilla, de una manera tan simple, a podernos brindar con su comportamiento el ejemplo, con su actitud el ejemplo de lo que Dios quería en cada uno de nosotros. Así es que, como vemos en el título, Él es el Maestro. Muchos de nosotros debemos de alguna manera examinar nuestra vida, ¿no? Si somos cristianos, y a veces estamos haciendo comparaciones con otra persona, de decir, yo soy mejor cristiano que él, porque yo sí voy a la iglesia y aquel falla, aquel no viene. No, yo sí soy cristiano porque yo sí doy mi diezmo. Yo no hago lo que el otro hace. Yo no hago lo que el otro hace, exactamente. Pero no es nuestro punto de comparación. Sí, no. Nuestro punto de comparación es Cristo. Jesús es el ejemplo más claro que nosotros tenemos para ver si efectivamente estamos haciendo lo que Dios manda, ¿no? Por eso Él es nuestro maestro, es nuestro ejemplo a seguir. De lo que otra persona haga, pues bueno, Él tendrá que tarde o temprano tomar ese ejemplo. Pero nosotros cada uno, si queremos evaluar nuestra vida espiritual, nuestra vida como cristianos, tenemos que llevarla a los pies de Cristo. A la luz, como luz. Yo quisiera leerles, ahorita que dices eso, ahí en Juan 8:12, versículo 8:12, Juan 8:12. Dice, Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en oscuridad. ¿Y cuán cierto es eso que dices, ¿no? Nuestro gran maestro es Jesús. Todos en algún momento o nos convertimos de alguna manera en maestros de alguien, porque siempre somos como que inspirados, ¿no?, por alguien. Siempre podemos aprender de alguien, pero el mejor y mayor ejemplo para nuestra vida, el cómo es ser cristiano, es Cristo. Él es la luz
del mundo. Si a alguien queremos imitar, debe de ser a Cristo. Si queremos ser como alguien, debe de ser como Cristo. Así como Jesús caminó en esta tierra, Él nos enseñó a amar, nos enseñó cómo amar, nos enseñó a perdonar. A perdonar. Sí, dice, qué fácil es perdonar a quien amas, ¿no? Pero dice, perdona aún hasta tus enemigos, ¿no? Y cuán difícil es eso. Pero Jesús nos enseñó a hacerlo y sí se puede. Sí. Por eso dice aquí, el que me sigue, dice, tendrá la luz y no andará en tinieblas. Aprenderás a vivir en esa luz, aprenderás a vivir como Cristo, claro, ¿no? Claro. Y cuando nosotros queremos medir nuestra vida a la luz de Cristo, pues nos resulta una evaluación, yo creo que muy baja, ¿no? Sí. Porque pues nos es fácil a veces autoevaluarnos y nos ponemos hasta palomitas, pero cuando la llevas a la luz, del ejemplo de Cristo, Jesús fue muy criticado por su vida, por sus acciones, pero Jesús no se metió a una situación religiosa, a vivir, ¿verdad? Con las costumbres y tradiciones de su tiempo. Jesús tú lo veías, y puedes leer los evangelios, Jesús tú lo veías con la gente, de una manera cotidiana, de una manera común, conviviendo con gente, pues como él dijo, ¿verdad? Yo no vengo por los sanos, sino por los enfermos. Es decir, conviviendo con pecadores. Era juzgado por eso. Era juzgado por eso. Y sabes una cosa, Jesús ocupaba todo lo que veía, la naturaleza, para dar ejemplos del amor de Dios, de que Jesús a través de su vida nos puede enseñar cómo tenemos que relacionar con todas las personas, cómo a través de su amor tenemos que alcanzar a todas las personas, porque Jesús a eso vino, a mostrar ese ejemplo. Y mira, dice aquí en el párrafo de en medio, dice, la obra de Cristo consistió en tomar la verdad y separarla del error para presentarla libre de todas las supersticiones del mundo, a fin de que la gente la aceptara la aceptara por su propio mérito intrínseco y eterno. Es decir, cuando ves a Cristo y ves la obra de Jesús, dices, ese es mi ejemplo. Por eso Jesús es nuestro autor y nuestro maestro. Y bueno, pudiéramos hablar mucho, y la verdad es que si te das cuenta no hemos terminado de leer este día, pero el tiempo ya se nos acabó. En esta semana vamos a estar hablando, yo creo, un poquito más de este tema, así es que pues les damos las gracias por esta mañana estar con nosotros y nos despedimos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.